a Robert Valencia. Él es analista político, él se encuentra en Nueva York. Y vamos a hablar con él estos minutos para que nos dé su análisis de lo que ha sido este momento que vive Estados Unidos, porque vamos a hablar no solamente del hecho, de lo que pasó hoy, sino de lo que representa para la democracia norteamericana y lo que ha pasado en estas elecciones tan atípicas, tan fuera de lo común allí en Estados Unidos. Robert, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes nuevamente. Robert, bueno, lo decíamos y lo hemos dicho durante toda la transmisión, algo que no se había visto en los Estados Unidos, al menos yo no lo recuerdo, y creo que con las personas que hemos hablado durante esta jornada nos han dicho que jamás habían visto algo como lo que pasó hoy en el Capitolio de los Estados Unidos. ¿Cuál es el análisis que haces de lo que hemos visto hoy allí en el Capitolio y en general en el país? Bueno, yo creo que hay que decir las cosas como son. Lo que vimos el día de hoy es un intento de golpe de Estado y donde el único beneficiario en la noche de hoy ha sido Donald Trump, quien logró irrumpir el proceso protocolario como siempre se lleva a cabo cada 6 de enero, cada 4 años. Es decir, esto fue la intención del presidente Donald Trump de impedir el proceso porque él quiere buscar un segundo mandato a como dé lugar, incluso comprometiendo la labor de Mike Pence como vicepresidente y presidente del Senado, ya que su función en ese cargo específicamente es la de hacer el conteo oficial de la certificación de cada uno de los estados que ya decidieron el 15 de diciembre quién era el presidente de los Estados Unidos, o por lo menos el presidente electo, en este caso Joe Biden. Otra observación que yo quisiera hacer, si ustedes me permiten, es lo que dijo Joe Biden en la tarde de hoy, quien señala que las escenas de caos en el Capitolio no reflejan el espíritu de Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación del presidente electo Joe Biden, y lo digo con todo respeto. Lamentablemente lo que estamos viendo aquí es la solidificación, la cristalización de lo que ha sido la supremacía blanca en este país. Y hay que ver quiénes son los manifestantes en la noche de hoy. La mayoría de ellos son simpatizantes blancos. Muchos de ellos, me atrevería a señalar que son parte de milicias, como ocurrió en Michigan, cuando irrumpieron en el Capitolio de ese estado con el intento de secuestrar, incluso, como se había señalado en una ocasión anterior, no sé si en ese momento, pero incluso muchos de estos grupos estaban intentando secuestrar a la gobernadora de ese estado, Gretchen Whitmer, pero igual ellos irrumpieron, muchos de ellos simpatizantes de Donald Trump habían irrumpido en el Capitolio de Michigan hace algunos meses también, con armas, con fusiles. Yo creo que si el resultado fuese lo contrario, que fuesen afroamericanos, latinos o personas de color irrumpiendo en el Capitolio el día de hoy, pues yo creo que la historia sería completamente diferente. Esto es Estados Unidos en la actualidad. Si este país, de una buena vez por todas, no aborda, no enfrenta un problema de supremacía blanca impulsado por las palabras de Donald Trump en la mañana de hoy, yo creo que este país va a continuar siendo lo que es, un país que no logra mirar su pasado, no logra resarcir sus heridas, porque de eso, sobre esas heridas es que ha capitalizado Donald Trump su campaña política y su influencia como político en la actualidad. Ahora, Robert, ¿era consciente Donald Trump de lo que iba a suceder y lo que se iba a desatar allí en Washington después del discurso que dio esta mañana? El discurso que dio el presidente Donald Trump por Twitter básicamente es un tratar de apagar un incendio que él mismo que él mismo ocasionó. Es decir, en la mañana de hoy él había dicho que los protestantes, los manifestantes que fueron a esta correría frente al Capitolio en Washington, pues él dijo que aquellas personas que no estaban de acuerdo con el proceso electoral deberían marchar a lo largo de la avenida Pensilvania, que es la avenida donde se ubica también muchos de las inmediaciones del poder, en este caso desde la Casa Blanca, Capitolio, etcétera. Y ellos decían que ellos tenían que marchar hacia el Capitolio y exigir sus derechos y demostrar su enojo frente a los resultados del 3 de noviembre. Y esto es lo que tenemos como resultado. Y ahora, horas después de que vio que las cosas comenzaron a salirse de control, ahora lo que estamos viendo es que él trata de hacer un llamado y de decirles que regresen a sus casas y que son un grupo especial.
Esa misma retórica fue la que escuchamos en el 2017 cuando el presidente Donald Trump trató de mitigar el daño que fue ocasionado en Charlottesville, en Virginia, cuando grupos nazis se enfrentaron contra otros manifestantes en contra de ese movimiento y los llamó que hay buenas personas en ambos bandos. Y ese es el tipo de mensaje que él ha infundido y que va a continuar a hacerlo, porque él se niega en rechazar esa violencia, el de señalar a las personas que han, digamos, instigado este tipo de ataques, como lo vimos en la tarde de hoy. Yo creo que otra cosa que nos queda por preguntarnos es por qué el esquema de seguridad alrededor del Capitolio estuvo tan, digamos, magro, por ponerlo de alguna manera. Fue muy escaso el número de personas policiales, digamos, personas de la ley, tratando de controlar lo que ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Nosotros ya sabíamos que esto estaba por desembocar en un ataque de estos grupos pro-Trump que se tomaron el Capitolio, y aún así la policía no fue capaz de controlar. Lo contrario, como lo vimos en las manifestaciones durante la muerte de George Floyd, que incluso crearon una cerca alrededor de la Casa Blanca y donde la fuerza policial incluso fue más contundente. Así que yo creo que esa es una pregunta que vale la pena hacerse, porque la policía realmente no hizo un buen trabajo en controlar esta horda que interrumpió el proceso protocolario de hacer el conteo de votos de parte del colegio electoral. Claro, y precisamente eso lo hemos dicho durante la transmisión, y creo que es algo que se notó. Y fue que la policía realmente fue insuficiente, y eso provocó que este grupo de personas pues finalmente pudieran ingresar al Capitolio. Pero pudo ser tal vez porque fue inadvertido o no se pensó que podía tener este impacto la protesta a favor de Donald Trump. De pronto no se colocó allí el número de efectivos y de policías necesarios, tal vez pensando que no iba a tener tanto impacto y que no podía pasar algo como esto. Yo creo que lo que tiene que ocurrir, bueno, estoy teniendo un poco de problema a la hora de escuchar la pregunta, les pido perdón, pero se escucha demasiado cortado. Si logré entender la pregunta fue que si esto tendría algún tipo de impacto en el futuro. No sé si escuché bien la pregunta, pero lo que sí puedo deducir de lo que me acaba de señalar es lo siguiente. Yo creo que aquí la policía, las fuerzas locales, la Guardia Nacional, el Departamento de Justicia tiene que prestar mayor atención en la inauguración de Joe Biden, porque realmente lo que vimos hoy, el 6 de enero, que era simplemente un acto protocolario donde no había un grupo de personas esperando afuera los resultados en el Capitolio, donde simplemente esto era un mero evento legislativo y se convirtió realmente en un caos en la tarde de hoy, un intento de golpe de Estado, porque como vuelvo y señalo, esto ha sido un intento de golpe de Estado. El 20 de enero, que es cuando se espera que Joe Biden tome posesión, yo creo que aquí es donde las autoridades tienen que prestar mayor atención. No se espera una manifestación grande, digamos una aglomeración como en inauguraciones anteriores, pero yo creo que aquí es donde la policía tiene que prestar mayor atención, porque lo de hoy realmente es inaceptable, no puede pasar desapercibido. Aquí tiene que haber responsables por estos actos, y cuando hablo de responsabilidad, la responsabilidad tiene que recaer no solamente sobre el presidente Donald Trump, sino sobre otras personas que han instigado este tipo de comportamientos. Y hablo específicamente de Ted Cruz y de Josh Hawley, quienes son los que han tratado de impedir o de sabotear un conteo electoral que ya ha sido ratificado por los estados, y donde las peleas, las querellas legales que ha tenido el presidente pues no ha prosperado. Yo no sé qué otro tipo de evidencia necesita Ted Cruz o Josh Hawley. Simplemente tienen que acatar la ley, entender que esa fue la decisión de los estadounidenses y no seguir incentivando ese tipo de violencia que se basa en una supuesta duda, en un supuesto fraude electoral que realmente no existió. Ahora, Robert, ¿existe alguna justificación para que se siga alegando que hay fraude, que hubo irregularidades en las elecciones, cuando todas las autoridades han negado cualquier posibilidad de eso?
No, yo creo que no hay ninguna posibilidad realmente de fraude. Ya creo que eso está más que concreto. Yo creo que digamos, el grupo legal o el equipo legal de la administración de Donald Trump no logró demostrar en las cortes ni en Michigan ni en Wisconsin. Mire, un ejemplo clarísimo fue Wisconsin. La campaña de Donald Trump gastó $3 millones para reabrir el caso en Wisconsin, y basado en un supuesto fraude, tuvieron que hacer un reconteo, porque obviamente tenían que pagar para que se hiciera ese tipo de reconteo, y resultó que Joe Biden tuvo 800 votos más que Donald Trump. Es decir, perdieron ese dinero, y lo único que obtuvieron tratando de levantar esa querella es 800 votos más a favor del candidato contrario. Y lo mismo vimos alrededor del país, tanto en Arizona como en Nuevo México, como en Pensilvania, donde la campaña de Donald Trump y su equipo legal perdieron de manera contundente. Más de 60 casos fueron rechazados. 60 veces perdió esta administración. Y obviamente los estados no encontraron ningún tipo de anomalías, ni siquiera su secretario, su fiscal general, el señor Barr, encontró algún tipo de evidencia de fraude. Ni siquiera una persona que ha sido ha sido un seguidor acérrimo de Donald Trump encontró algún tipo de falla. O sea que yo creo que lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente: simplemente lo que se está tratando de hacer es se está ganando réditos políticos, especialmente por el lado republicano. Ted Cruz ha hecho esta campaña es precisamente para apelar a ese grupo, a esa base republicana que todavía apoya a Trump, y no es para menos. 70 millones de personas votaron por Donald Trump. Así que las personas que todavía permanecen en el poder, los senadores republicanos, van a tratar de apelar a esa base utilizando este tipo de jugadas, como el de negar los resultados electorales, como vemos en la figura de Ted Cruz, en la figura de Josh Hawley. Pero realmente lo que hemos visto es que han comprometido la seguridad de Washington, de las personas, de los senadores, y obviamente aquí yo creo que tiene que haber responsabilidades serias, porque esto no puede pasar por alto. Lo que vimos en la tarde de hoy no puede pasar por alto. Claro, un punto importante en este momento, se informa ya del fallecimiento de la persona que había resultado herida al interior del Capitolio, una mujer que resultó herida al interior en el edificio, y se confirma ya que lamentablemente falleció al interior del Capitolio. Fue atendida, pero evidentemente por la gravedad de las heridas perdió la vida. Robert, evidentemente usted nos decía lo que se busca al menos por parte de los republicanos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Donald Trump? ¿Realmente en este momento tiene algún margen de maniobra para evitar que Joe Biden se posesione? Porque sigue insistiendo y todo indica que no va a aceptar. Volvemos al punto. Yo creo que aquí lo único que se está tratando es de jugar a la política. No se trata de evitar, hay una negación realmente de parte del Partido Republicano. Y hay que decirlo también, el Partido Republicano lamentablemente ha sido permisivo con el comportamiento errático que ha tenido Donald Trump a lo largo de 4 o 5 años. Ellos mismos crearon este monstruo, si se quiere poner de manera coloquial. Ellos, sabiendo la clase de personaje que es Donald Trump, permitieron que él subiera al poder precisamente con el fin de alcanzar sus metas políticas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Perdieron la presidencia, no alcanzaron la mayoría en la Cámara de Representantes, y hoy perdieron la mayoría del Senado con la victoria de Jon Ossoff y la victoria del reverendo Raphael Warnock. Obviamente, tanto David Perdue y Kelly Loeffler, los candidatos republicanos al Senado de Georgia, van a disputar esos resultados, pero ya sabemos que, dadas las proyecciones, como las estamos viendo en el estado, ya los demócratas se hicieron a la mayoría del Senado, una mayoría que no tenían desde el 2014. Así que yo creo que el Partido Republicano va a tener que hacer un tipo de evaluación, una examinación de lo que han sido estos años a lo largo de Donald Trump, porque incluso muchos republicanos culpan al presidente Donald Trump de esta debacle republicana, desde Georgia, incluso algunos consejeros que lo han dicho de manera anónima. Así que yo creo que aquí es un momento para que los republicanos reflexionen
un poco de lo que ha sido una relación tóxica entre su partido y Donald Trump, un presidente que igual pues ha logrado, digamos, conquistar una base recalcitrante, fundamentalista, y que ha llevado precisamente a este tipo de acciones como la que no habíamos visto tal vez en la historia moderna de los Estados Unidos. Claro, precisamente, ¿cuáles son los puntos clave que han hecho que los republicanos vuelvan a perder la Cámara, pierdan ahora el Senado, pierdan la presidencia y lo pierdan prácticamente todo? Exacto. Ahora, yo creo que tampoco podemos subestimar el poder de los republicanos de alguna manera, porque de cierta forma muchos republicanos o muchos conservadores, en este caso, que fueron nombrados por los republicanos, y me refiero específicamente a la rama judicial en distintos niveles en Estados Unidos, muchos conservadores han ocupado curules o cargos judiciales alrededor del país. Y obviamente son personas que simpatizan con los ideales republicanos, no siempre. Es decir, algunos mantienen su independencia del partido, no juramentan al partido, simplemente hacen su labor, pero el hecho de que muchos republicanos, digamos, nombraran o postularan a jueces en distintas ramas o en distintas curules alrededor del país, pues dice mucho. Hay muchas legislaturas estatales que también son controladas por los republicanos. Mire usted, por ejemplo, lo que ocurrió en Pensilvania, donde la legislatura estatal, una gran mayoría republicana, se negó a posicionar al vicegobernador de ese estado, que es demócrata. Y lo mismo ocurre en muchos estados donde la legislatura estatal controlada por los republicanos incluso podría ser una piedra en el zapato para las aspiraciones demócratas de cara al 2022, cuando tengamos nuevamente elecciones de mitad de periodo, como se conoce aquí en Estados Unidos, que son las elecciones legislativas. No se puede subestimar tampoco, pero yo creo que indudablemente, mi humilde opinión, lo visto el día de hoy, indudablemente hiere la imagen de los republicanos. Yo creo que van a tener que hacer una labor para poder recomponer su imagen. No sé cómo se van a desprender de Donald Trump, porque Donald Trump, a pesar de que haya perdido, sigue siendo una fuerza grande dentro del Partido Republicano, como lo vimos, por ejemplo, el día de hoy, incitando a la violencia, y hay personas que lo siguen, y eso yo creo que eso hay que reconocerlo, pero yo creo que aquí los republicanos van a tener que hacer un acto de evaluación, de analizar su futuro político y entender las decisiones del país, un país mayor, diverso étnicamente hablando, con distintas necesidades, porque de lo contrario yo creo que su futuro podría ser comprometido. Claro, ahora, ¿qué tan difícil le va a quedar a Joe Biden la gobernabilidad de aquí en adelante? Porque si bien la va a tener en el Congreso, con la Cámara, con el Senado, pero en las calles, con estos grupos extremistas, ¿qué tan difícil la va a tener ahora Joe Biden en ese escenario? Bueno, yo creo que en el escenario actual, pues Joe Biden podríamos decir que tiene, digamos, una facilidad para promover sus políticas progresistas o centristas, porque obviamente pues muchos consideran a Joe Biden como una persona de centro izquierda, no necesariamente la izquierda radical como la quería pintar Donald Trump y algunos republicanos durante la campaña que pasó. Digamos, estamos hablando de que existe la posibilidad de que se restablezca la posibilidad, digamos, valga la redundancia, exista la posibilidad de volver a restablecer la idea de repartir $2,000 en el paquete de ayuda, en el estímulo económico que no se logró a finales de diciembre, cuando Mitch McConnell, que en aquel momento era el líder mayoritario en el Senado por parte de los republicanos, ahora ya no lo es, ahora es Chuck Schumer, que es ahora el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Probablemente ese tipo de ayudas logre pasar. También estaríamos hablando de mejorar las condiciones del seguro médico en Estados Unidos. Eso también podría ocurrir. También podría ocurrir una expansión de la Corte Suprema en el número de jueces. No sabemos, porque obviamente Joe Biden se negó anteriormente a que se expandiera de 9 a más, no sé si 10 o 11, pero
se ha negado a la idea de expandir el número de jueces en la Corte Suprema, pero independientemente de eso, yo creo que le facilitará promover políticas progresistas demócratas. Sin embargo, no nos podemos olvidar que hay figuras dentro del Partido Demócrata que incluso podrían ser una piedra en el zapato, como el caso de Joe Manchin, que es senador del estado de Virginia Occidental, que aunque es demócrata, tiene un tinte de republicano conservador y probablemente sea el voto diferenciador para que no se pase algún tipo de legislaciones. Pero yo no creo que haya el nivel de obstrucción que vimos por tantos años cuando Mitch McConnell era la persona que estaba liderando la mayoría en el Senado, porque como ustedes bien saben, hay más de 200 proyectos de ley que están estancados por culpa de Mitch McConnell. Así que yo creo que las circunstancias cambian un poco ahora que tenemos tanto a Jon Ossoff como a Raphael Warnock como los ganadores de la carrera del Senado en Georgia, y ambos demócratas, por supuesto. Claro, Robert, mira, estamos viendo las imágenes allí en Washington y evidentemente hay un fuerte dispositivo de seguridad en este momento. Las autoridades con un bloqueo tratando de dispersar a los manifestantes que aún quedan allí, manifestantes que apoyan, por supuesto, al presidente Donald Trump. Robert, ya para ir cerrando, antes de ir a la pausa, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Sé que es incierto, pero viene la posesión de Joe Biden y va a empezar un nuevo camino allá en los Estados Unidos, y evidentemente la presencia de estos grupos extremistas pues también es importante, y hoy han demostrado que tienen un impacto muy importante y muy fuerte. Yo realmente me temo que la salida del presidente Donald Trump no va a ser una salida fácil. Yo creo que lo que vimos el día de hoy es una demostración de que Donald Trump no quiere dejar el poder tan fácilmente, y eso lo volvió a ratificar en el mensaje que envió por Twitter a sus seguidores, donde él decía que hay que regresar a casa a pesar de que era un voto fraudulento, y muchos de esos manifestantes lo consideran así. Muchos de ellos creen que las elecciones del 3 de noviembre fueron fraudulentas. Lamentablemente, esa es la situación en la cual nos encontramos. De cara al 20 de enero, no sé cómo va a ser esa salida, si va a ser una salida pacífica. No creo que él vaya a asistir a la inauguración, porque obviamente es una persona que tiene una personalidad perdedora. Yo creo que hay que decirlo de cierta manera, es una persona que no sabe reconocer la derrota, y no va a ser parte de esa ceremonia, y es una persona que nosotros lo hemos visto. Donald Trump es una persona que sigue el protocolo o siga la ceremonia que se acostumbra en Washington en muchas ocasiones. No va a la cena de los corresponsales en la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Así que yo no creo que él vaya a asistir a la inauguración del 20 de enero, pero yo creo que con lo visto el día de hoy, la fuerza de seguridad va a tener que ampliar su despliegue de controlar a cualquier tipo de desmanes como los vimos el día de hoy, porque creo que esto es, como se diría coloquialmente, este es el canario en la mina de carbón. Esto es un aviso de lo que podría ser el 20 de enero, y yo considero que las fuerzas públicas, tanto la Guardia Nacional como la policía, debe controlar cualquier tipo de disturbios que pueda impedir o que pueda incluso llegar a escalar la violencia y tener muertes como la que vimos hoy de la señora, esta mujer que que sufrió, me parece que fue un impacto de bala, no estoy seguro, pero es una persona que, bueno, ella falleció en estas manifestaciones, y queremos y esperamos que se eviten este tipo de situaciones más adelante y a mayor escala, por supuesto. Claro que sí, pues esperamos que así sea, y vamos a estar muy pendientes de la situación allí en los Estados Unidos. Robert, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Igualmente, Robert Valencia, analista político desde Nueva York, analizando lo que ha pasado hoy.